Hola, ¿qué tal estás hoy? Bienvenidos un día más a Supersensible, un programa para las personas altamente sensibles en el que aprenderás a vivir sensiblemente. En cada programa entrevisto a un profesional que nos habla de algún tema de interés para las PAS. Mi nombre es Patricia Fernández, soy coach, formadora y divulgadora en alta sensibilidad. Acompaño a otras personas en su proceso de crecimiento personal a través de la alta sensibilidad, este rasgo maravilloso que tenemos. Para ello también tengo mi experiencia personal, ya que soy Paz y mamá de dos peques altamente sensibles. Y bueno, para este programa de hoy, tan especial, el hecho de ser mamá me toca especialmente la fibra. Además, soy cofundadora de Crisálida, un espacio ubicado en Sevilla en el que ayudamos a personas a mejorar sus vidas a través del acompañamiento personalizado y los productos derivados del cáñamo. Estamos muy cerquita de la Alameda, en la calle Trajano 52. Bueno, y ya dejo de enrollarme, que a mí ya me conocéis, y vamos con nuestra invitada de hoy. Nos conocimos en época de pandemia, allá por 2020, por una maravillosa amiga que tenemos en común, que por cierto aprovecho para saludar desde aquí. Rocío, seguro que nos estás escuchando o viendo. La verdad es que Lidia, junto con su maravilloso círculo de mujeres que formamos, fue uno de los grandes regalos que me trajo la pandemia. Nos sostuvimos y crecimos juntas y en gran parte gracias a ella, que siempre impulsó este espacio de encuentro, tanto energética como físicamente, abriéndonos su casa y su corazón. Así que fue un placer y sigue siendo caminar a su lado, porque con ella siempre se aprende. Ella es Lidia Claudel, psicóloga perinatal y presidenta de Rumbo, un espacio destinado al crecimiento de las familias mediante recursos educativos especializados. Bueno, Lidia, para mí es un placer tenerte hoy en Supersensible. Muchísimas gracias por estar aquí, que sé que tienes una agenda súper apretada. Muchas gracias a ti, Patricia. Siempre es un placer y siempre compartir e intentar poner nuestro granito de arena es, bueno, un poco el propósito, ¿no? de nuestras vidas. Ahí estamos enganchadas. Totalmente, totalmente. Bueno, como ya he dicho, el tema de hoy me toca especialmente la fibra sensible. Ya sabéis que soy mamá de dos peques, de Ciro, que tiene 9 años, y de Sara, que tiene 6. Pero bueno, muchos no sabéis lo que supuso este periodo en mi vida, desde el mismo momento en que decidí que quería ser madre, ¿no? Desde el momento en que tomé esa decisión de forma interna. Todo lo que vino después supuso un antes y un después en mi vida. Por supuesto, vino acompañado de una gran crisis, como casi todo. Pero bueno, me ayudó tanto a crecer como persona que si no fuera por eso puede que no estuviéramos aquí tú y yo ahora hablando, ¿verdad, Lili? Estos Mm. cambios que trae la maternidad. Y es que el embarazo constituye un momento crítico en el desarrollo psicológico de la mujer. Pone a prueba muchos aspectos de su vida, su propia identidad, su infancia, ¿no? La relación con su propia madre, en fin. Todos estos cambios propios con la pareja, con la familia, con el trabajo, te ponen un poco del revés. Pero al mismo tiempo es una buena oportunidad de crecimiento. Y bueno, las PAS, que tenemos esta conciencia, ¿no? Y esta forma de percibir y de sentir el mundo, pues podemos beneficiarnos también de este momento tan trascendental en la vida de una mujer. Pero bueno, antes de seguir profundizando en este apasionante tema, que como podéis ver me encanta, me gustaría que conociéramos mejor a Lidia, ¿no? Que es la que viene aquí a contarnos su experiencia, a contarnos lo que ella sabe, que es muchísimo. Y bueno, Lidia, porfa, cuéntanos si te parece quién eres y a qué te dedicas para que los oyentes puedan conocerte. Bueno, pues yo siempre digo en los grupos, en las sesiones que mi título más importante es ser madre de también dos. Ya los míos están un poco más grandes, ya están adolescentes, ¡Wow! ¡Qué época! nueva etapa de nuevos retos, sobre todo para aquellas personas que nuestra adolescencia, pues bueno, no fue vivida de una forma demasiado plena y ahora, pues bueno, pues ese reto vuelve en forma de hijos. Y yo me dedico a la atención psicológica, soy psicóloga, me gusta considerarme psicóloga perinatal. El ámbito perinatal es un ámbito relativamente reciente en cuanto a como ámbito de intervención y de estudio. Y bueno, llevo acompañando a mujeres, a familias, aproximadamente unos 12 años, aproximadamente. Empecé muy de la mano de mi maternidad, es algo que nos ocurre muchas veces a las Sí, mujeres, en totalmente. momentos de descubrimiento, de autodescubrimiento, de renacimiento de muchas de nuestras facetas y bueno, pues me quedé ahí
enamorada y también enganchada, porque bueno, había muchas cosas que resolver a nivel personal y al final te dedicas, o por lo menos yo lo siento así, a aquello que tú necesitas. Y Ujú, como necesitaba mucho, pues bueno, pues fue una fórmula o una herramienta también para mí conocer y acompañar a otras familias en ese sentido, para al final pues poder elaborar lo que yo necesitaba y eso sigo haciendo. Ahora lo ujú, hago de una forma un poco más individual, me formé mucho hace, bueno, y sigo formándome, yo soy una apasionada de aprender. sí, lo Cuando entiendo. algo que está en tu propósito, está en tu necesidad y que te entusiasma, pues no, ya no es como antes, ¿no? Que era un rollo eso de ponerse a estudiar, sino que es algo que está siempre, pues bueno, en esa búsqueda y es muy guay. Y me formé mucho y sigo formándome en trauma Ujú, hace, bueno, empecé aproximadamente hace 8 o 9 años y ahí sí que encontré bastante más respuestas, aunque no fuera una formación específica de perinatal, yo luego me he ido trayendo ujú, los recursos al ámbito y bueno, estoy en este momento muy centrada en la terapia individual, en la ujú, atención individual. Y bueno, los grupos también han formado parte de, yo empecé sobre todo a través de los grupos de crianza y los grupos de apoyo a la lactancia. Me formé como asesora de lactancia y bueno, eso da la posibilidad de apoyar a muchas madres en el formato de apoyo mutuo y de apoyo gratuito, pues ahí hay una gran demanda y una gran necesidad y fue pues, un lugar donde aprendí muchísimo. Y bueno, pues en eso estoy, en eso estamos. Rumbos es un lugar que atiende a familias, a niños, adolescentes, a adultos, ujú. a nivel de psicología, a nivel de inteligencia emocional, de grupo. Y luego dentro de Rumbos hay un área, un apartadito que es el que llevo yo, que también se está sumando una compañera. Ujú, Telo, que vino y llegó precisamente por su interés en la perinatal y ahí vamos un poco dándole forma y atención a las mujeres que van llegando y ujú, a sus parejas, que ujú. ya no son solo chicos, hombres, hay muchas formas de ser familia y es bonito también. Mm. Qué maravilla el trabajo que haces, me parece una pasada. Está claro que, como dices, yo también resueno con eso, ¿no? Que cada uno se dedica un poco, o cuando encuentra ese propósito, ¿no? Al final es una búsqueda propia, ¿no? En la que te lleva quizás a después, una vez que has aprendido, ¿no? O has transitado ciertas cosas, a esa necesidad de volver a entregarlo, ¿no? Al resto y poder compartirlo, ¿no? Y poder ayudar a otras personas quizás que están transitando por esos momentos también, ¿no? A hacérselos más llevaderos, ¿no? Bueno, cada uno tiene su propio proceso, pero es verdad que muchas veces, vamos, yo recuerdo cuando fui madre, que hice terapia también durante la época de la gestación bueno, por casualidad no existe, ¿no? Pero bueno, un poco por coincidencia. Y al final, cuando he empezado a ver un poco qué es esto de la psicología perinatal, me he dado cuenta de que muchas de las cosas que yo trabajé en ese proceso de terapia, que fueron de verdad coincidiendo justo los 9 meses de mi embarazo, están muy relacionados con esto que dices, ¿no? Con esta necesidad de confrontar ciertas cosas que se te ponen por delante, ¿no? Cuando te quedas embarazada, incluso cuando quieres quedarte embarazada, ¿no? Y esos Mm. procesos internos que son brutales, a mí me parecen brutales. Así que el trabajo que hacéis, bueno, una pasada, ¿sabes? Igual que el tema también del acompañamiento a la lactancia, ¿sabes? Me parece súper importante. Yo me acuerdo que también busqué mis propios grupos ahí de lactancia porque te sientes muy sola muchas veces, ¿no? Y ese acompañamiento a las familias, como tú dices, en conjunto, que también es importante, que no solo está la madre, ¿no? También está la pareja, sea padre o sea otra madre. Pero es verdad que, o dos padres, ¿no? Pero es verdad que es importante, vamos, me parece súper importante ese apoyo. Y bueno, quizás nuestros oyentes no saben muy bien de qué hablamos, porque a mí me ha pasado, o sea, yo entendía un poco tu trabajo, pero no sabía exactamente cómo se definía o qué marco tenía la psicología perinatal. Entonces me gustaría empezar por ahí, porque nos cuentes un poco qué es eso perdón, qué es eso de la psicología perinatal. ¿Para qué sirve? Eh, no sé, que nos cuentes un poco cómo lo ves tú. Bueno, el ámbito perinatal se define, por lo menos aquí hay también interpretaciones personales de cómo luego los marcos se pueden definir. Yo lo defino desde el momento en el que
existe el deseo de ser madre. Ujú. Hay un vídeo muy bonito que es como que una persona soplando unas velas y pidiendo un deseo, ¿no? Y ese vídeo lo están viendo luego sus hijos cuando ya son grandes, y ese es el momento donde yo concibo que empieza la etapa perinatal, en el deseo que Mm. pide cuando, cuando inicias ese camino de ser madre, que puede ser más rápido, Mm. que no puede ser Claro, más es como esa decisión interna, ¿no? Esa decisión interna que, como yo te decía, ¿no? Que tomas y tú dices, vale, y ahora, claro, ahora las opciones pueden ser que te quedes rápidamente o que tardes la vida o que no puedas, en fin, de tantas opciones, ¿no? claro, aunque tengas que esperar porque O las que te haga circunstancias esperar. Mm. más adecuadas o que llegue de repente y te coja como te ha Del cogido revés. de repente. Hay muchas posibilidades de atravesar o de vivir esa etapa. Pues bueno, para mí empieza ahí y termina en el momento en que termina la fusión que se da entre bebé y mamá, que es Ujú. un proceso, no siento que sea un día, sino que se Ya. da desde los 2 hasta los 3 añitos. Hay un proceso donde hay un proceso de individuación del bebé que ya Ujú. saliendo de la esfera emocional fusional con la madre, y para mí ese es el proceso donde se da un poco el cierre de la etapa perinatal. Ujú. Así que abarca pues desde concepción, embarazo, parto, posparto y la crianza de los primeros años. Entiendo que la crianza en cuanto al acompañamiento, el vínculo de apego, puede ser diferente al ámbito de atención temprana, donde Ujú. estamos hablando de niños, niñas que necesitan una estimulación especial por las características con las que han nacido o las circunstancias que se han dado en su nacimiento, y bueno, que están como se dan a la vez esas dos tipos de atenciones son diferentes, la atención Ujú. temprana a la atención perinatal. Ujú. ¿Y cuál es el propósito? Es decir, ¿hay que tener un problema para hacer un acompañamiento perinatal o simplemente el hecho, bueno, yo es que pienso que cualquier, o sea, cualquier persona o sobre todo cualquier mujer y más si es primeriza, sería maravilloso porque de verdad que creo que es una oportunidad de crecimiento brutal. El hecho de eso, de poder aprovechar ese momento de la vida tan trascendental, ¿no? Bueno, para todos en la familia, pero en especial para la madre, o por lo menos así lo siento yo, ¿no? Eh, Aprovechar un poco este acompañamiento para vivirlo de una forma, no sé, ¿cómo te diría? Lo más agradable posible, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo decidí querer ser madre, bueno, tuve una serie de problemas y no conseguía quedarme embarazada, ¿no? Entonces, tuve una amenorrea, ¿no? Como de 6 7 meses, estuve no me bajaba la regla. Y lo que yo pasé, el calvario que yo pasé emocional en esa época, o sea, yo creo, vamos, la ansiedad que yo tuve, la angustia que tuve, no sé si es porque lo viví de forma especialmente intensa, por ser pago o no, pero es verdad jolín, que fue un momento para mí oscuro, fue un momento complicado. Y después ya cuando me quedé embarazada, que bueno, cuando yo ya desistí un poco, dije, bueno, mira, esto que sea lo que tenga que ser, y si es, y si no, no es, pues llegó, ¿no? Llegó de forma casual, pero también pasó unos 9 meses bastante complicados, mucho miedo, mucha angustia, ¿sabes? No, me costó mucho disfrutar de ese embarazo. Entonces, bueno, fíjate, y sin tener en realidad, entre comillas, ningún problema, quiero decir que no, ¿no? Entonces, bueno, era un poco cuál es el sentido de si realmente es necesario estar mal para hacer este acompañamiento o está abierto a cualquier persona. Mm. De forma ideal, el propósito de la atención perinatal, el sentido de la atención perinatal tendría que ver con la prevención. Ujú. La psicología, cuando trabajamos en prevención, lo que estamos es cuidando Ujú. para que, bueno, pues para poder tener y favorecer un proceso lo más saludable posible y lo más óptimo posible en cuanto a desarrollo y en cuanto a bienestar emocional. Ese sería, además yo siempre, que soy una romántica, siempre hablo de la prevención como, bueno, como lo ideal o como la base fundamental. Siempre me acuerdo que en mis charlas en los primeros años siempre decía cuidar los cimientos, ¿no? Cuidar los Ujú. cimientos de nuestras maternidades y de la estructura física, emocional,
del bebé, ¿no? Y para mí, Perdona, qué importante eso, y es curioso como a lo mejor en salud, digamos, como todas nos ponemos como madres, ¿no? Nos apuntamos a los cursos de preparación al parto, ¿no? Como para saber los cuidados físicos, ¿no? Del ser bebé o cómo tenemos nosotras que cuidarnos físicamente, pero esa parte emocional muchas veces pasa más, como que no se da tanta importancia, esos cimientos que tú mencionas, ¿no? claro, y ese sería el sentido más importante desde mi criterio. La Ujú. realidad es esa, la Ya. realidad es una sociedad profundamente cateta a nivel de inteligencia emocional o de conciencia, un porcentaje muy pequeño de familias, de mujeres que se hacen al ámbito perinatal desde la prevención y desde el cuidado, desde el querer conocer para sentirme mejor. Es un porcentaje muy pequeñito de familias que están en eso. Aterrizamos a la atención psicológica en todos los ámbitos y en este ámbito no es diferente. Mm, Si tenemos dificultades, si ujú, estamos viviendo dificultades en la concepción, si estamos viviendo dificultades y miedos durante el embarazo, si mm, estamos en un posparto complejo donde se han activado síntomas, se ha activado ansiedad, se ha activado, bueno, lo más habitual son procesos ansioso-depresivos ujú, y, y procesos obsesivos con ujú, respecto miedo sobre enfermedad, sobre riesgos con respecto al bienestar del bebé, con respecto a, bueno, a dinámicas de pareja o familiares que no están siendo, que están produciendo sufrimiento y eso es lo más habitual. Y, y al final, pues el gran grueso de situaciones o de personas a las que atiendo, de mujeres a las que atiendo, que casi todas son mujeres, no todas son mujeres, tengo que ujú. decir ya, y eso para mí Bien. es muy... Llevo siendo muy pesada desde hace 12 años en incluir siempre a la siempre, y tirar de ella aunque sean un poco arrastrados o Sí. arrastradas. Y ya puedo decir en 2024 que tengo Ujú, hombres que vienen a cuidar de sus paternidades y bueno, pues eso también está ahí, ¿no? Como un síntoma positivo del nivel de conciencia que vamos generando con respecto a lo importante que es, ¿no? La primera etapa de atención, la primera etapa de cuidar a la familia, no solo al bebé mm, que lleva, a los bebés, claro. sino, la nueva identidad que tenemos a nivel personal, como madre, como padre, y a nivel familiar. Esa Mm, nueva identidad es una crisis vital súper potente que yo siempre digo que los bebés sí traen un bajo el brazo, pero es esta posibilidad de que tú aproveches este proceso para poder hacer el paso que te toque, subir el escalón que te toque a nivel de conciencia o de autocuidado o de pues, ser mejor persona, ¿no? Al final mm, eso necesitan nuestros hijos, que nosotros estemos bien, que seamos buenas personas, que los guiemos, que les enseñemos cómo funciona el mundo mm, y eso se puede conseguir muy bien en esta etapa porque ahí cambian mucho el esquema de cómo vemos el mundo cambia porque vamos eh, de forma natural a poner en el centro las necesidades de nuestra criatura ujú, y cuando eso pasa, que pasa en un porcentaje muy grande de las veces, casi todas las veces, otras veces no, pero casi pues, de las ocasiones, y es una oportunidad para conocerte mejor, para ser mejor persona y para cuidar muchas veces a esa niña interior o a ese niño interior que no fue cuidado como necesitábamos y que ahora, viendo y cuidando a nuestro hijo, pues va a despertarse y a veces se despierta enfadado, a veces se despierta triste, a veces se despierta desorientado ujú, y tiene que ver con que no es casualidad el tipo de madre o el tipo de padres que somos. Hay mm, procesos que se van a activar y que van a venir a dar otra vez una oportunidad de vivirlos de forma diferente. mm. Esto está bien. Yo recuerdo cuando hablas del cambio de identidad,
que, bueno, yo empecé a hacer terapia justo, ya te digo, cuando me quedé embarazada, pero porque venía de o sea, realmente la terapia que yo empecé no estaba enfocada al embarazo, pero claro, yo venía justo de un proceso de un montón de ansiedad, de un montón de angustia, donde yo quería controlar el hecho de quedarme embarazada, ¿no? Me costó mucho aceptar que por mucho que yo hiciese, había una parte que no dependía de mí, ¿no? Y que era algo que, bueno, pues que iba más allá de mí misma, ¿no? Y cuando empecé este proceso de terapia, yo recuerdo, aparte de trabajar todo este miedo, ¿no? A perderlo, ¿no? Por una serie de circunstancias que yo tuve cercanas, ¿no? Eso que tú dices, ¿no? Eso de cómo afrontar tu nueva identidad, ¿no? Me parece súper potente porque, claro, ahora ya entra una tercera personita en juego, ¿no? Un tercero en el caso de que sea el primero, ¿no? Que creo que es el más impactante, ¿no? Después ya a nivel de estructura y de identidad, ¿no? Y cómo nos reestructuramos, no solo, porque claro, no solo es el bebé vale, pero después está la mujer, ¿no? Que antes era mujer y ahora es madre, ¿no? La pareja, que antes eran dos y ahora son tres, ¿no? Todos esos cambios, y yo recuerdo también hablar mucho de esa necesidad mía como de poner límites, ¿no? Para poder hacerlo a mi forma, ¿no? Porque es verdad que hay una, bueno, así lo siento yo, ¿no? Hay una especie de poder, ¿no? Muchas veces cuando te pones ahí en ese punto, que lo que viene de atrás, ¿no? Lo que viene de la familia, y cómo tú quieres hacerlo de forma diferente, cómo confrontas, ¿no? Todo eso, esa necesidad de estar ahí como siguiendo, ¿no? Lo que te viene de atrás de tu familia, y sin embargo quieres hacerlo de forma diferente, ¿no? Eso para mí fue un proceso brutal, ¿no? De como de eso, de ponerme en mi centro, de obligarme a mirar, ¿no? Cómo yo quería hacerlo y quién era, para poder avanzar en ese sentido. No sé si esto es algo común o no, pero yo lo viví así. Y también eso, el mirar mucho también mi infancia, ¿no? Cómo me habían criado a mí, cómo, qué habían hecho conmigo, ¿no? Y cómo quiero hacerlo yo ahora. Esa dualidad entre lo que viene y lo que tú quieres hacer para mí fue brutal, ¿no? No sé si es algo que se suele trabajar ahí o... Sí, es algo que yo cuando estudiando trauma veíamos las diferentes tipos de memoria que guardamos y Ujú, de la memoria procedimental yo ahí encajé un montón de cosas porque yo a partir de ese momento yo le explico a las familias que la forma en que nos relacionamos y criamos a nuestros hijos son memorias procedimentales, que están ujú, como el que monta en bicicleta. ujú, Tú puedes tener una serie de información cognitiva adquirida por tu interés y por tu miedo también a reproducir patrones que ujú, sean que tú hayas vivido de una forma negativa o que tú sientas que no son los más adecuados para ahora tú desarrollar tu maternidad, ¿no? ujú. A veces muchas mujeres dicen, pero yo voy a hacerlo diferente. Y no es así, fácilmente. No nos engañemos. Te engañes, no es sencillo. ¿Por qué? Porque lo que está grabado en memorias procedimentales que suponen un gasto energético muy pequeñito y que se reproducen, ¡pum! Y cuando te has dado Mm, cuenta, madre mía, me he comido a mi madre y lo estoy haciendo igual. Y no es, totalmente. genera una disonancia cognitiva y un sufrimiento importante, sobre todo cuando estamos todavía en ese proceso de qué estuvo bien, qué estuvo mal, por qué yo sufrí esto, por qué lo recuerdo de esta manera, los patrones de apego que estamos en esa pelea. Hay otros Ujú, patrones que no tienen esa pelea en absoluto, que han idealizado a sus figuras parentales y que ujú. cuando piensan en la maternidad, en la paternidad, dicen, ahí es cuando les cae el peso de, madre mía, esto no es, yo los tenía idealizados y ahora de repente esto yo no siento que lo pueda o lo quiera hacer de esta manera. Ujú, Depende del ánimo, las circunstancias son diferentes y ahí ujú, habla mucho nuestro patrón de apego. Tener experiencias de haber sido criados de forma segura no es lo muy habitual, entre otras ujú, cosas porque las recomendaciones emocionales o las recomendaciones educacionales de solo hace 20 años, solo, ya no tiene podríamos decir, nada que ver, claro, con las de ahora. vale, estaba viendo el anuncio de Super Nanny hace muy poco, digo, claro, es que esto hace 20 años. Eran recomendaciones que estaban bastante alejadas de lo que ahora toda la psicología del apego, toda la neurociencia neuroafectiva nos Ujú, viene
constancia de qué es lo interesante para promocionar la salud y los vínculos seguros con nuestros hijos. Ayer mismo tenía una paciente que me decía, mi madre hizo un curso de sofrología que él pagó y que fue un dineral y que invitaba, y mi madre lo hizo muy bien, Mm. siguiendo naciones a que no me cogiera en ningún momento, aunque yo llorara. Claro, Y que claro, la regla de las 2 horas, ¿no? Que también me dice mi madre, ¿no? Es que hay que dejar, no dar el pecho, hay que tiene el estómago no puede, tiene que descansar 2 horas o 3 horas, o no lo cojas porque se acostumbra, ¿no? Ese tipo de mensajes, de creencias, ¿no? claro, hasta el punto de formarte y anular, inhibir tu deseo natural, tu instinto natural de atender las necesidades de tu bebé por el bien del desarrollo de tu bebé, Mm, pagando un curso y haciendo una formación para ser una buena madre de esa manera, lo cual mm, está absolutamente alejado de lo que ahora entendemos y sentimos. También hemos pegado un pendulazo que es mm. peligroso, Sí, en sí, cierto. hay que buscar el equilibrio también. Yo también Eh, ya en terapia niños que, bueno, de familias que conocí hace 10 12 años y que ahora empiezan a crecer y tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Pero en eso, de eso venimos y eso es una mm, pelea constante. mm, Analizamos, hay muchísima información, de hecho hay una sobreinformación brutal y si mm, eres una persona preocupada, no sé ya mm. sensible o no, que seguramente también estará el rasgo, pero si eres una preocupada, uno de los peligros más importantes es que no vas a saber de quién fiarte, no vas a saber porque hay demasiada información disponible. Mm. Entonces, Con eso ese, conecto totalmente. mm, ese Sí. instinto de estabilidad individual muchas veces necesita de un, espérate, me paro, centro, ¿qué quiero yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? Y voy a hacerlo un poco a mi manera, pero sin despreciar o sin juzgar, porque el proceso al final de integración habla de no juzgar aquello que, sino, pues bueno, trascenderlo, ¿no? Mm. No Sí, juzgarlo. yo, o sea, te escucho y estoy todo el tiempo así como sintiendo con la cabeza, porque es que es eso totalmente. O sea, primero es que lo que nos han hecho con nosotros o nosotras, ¿no? Cuando éramos niños, bueno, pues yo también he pasado ese proceso de juzgarlo, ¿no? De criticarlo incluso. Y ahora, pues me doy cuenta de que, bueno, y siendo madre, ¿no? Te das más cuenta de que tú lo haces lo mejor que puedes en cada momento, ¿no? Que pones todo lo que está en ti y que eso no es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿no? Y que de alguna forma te ha hecho ser la persona adulta que eres ahora, ¿no? Que las dificultades o la forma en que tú también veías eso que ocurría influye en cómo tú lo has vivido, ¿no? Quizás más incluso que el propio hecho de cómo te criaron, ¿no? Y también es verdad que yo estuve muy ahí en eso de buscar fuera, o sea, a mí me encanta, yo soy una friki, tú lo sabes, de leer, investigar y estoy todo el tiempo queriendo aprender, entonces, bueno, llegó a la maternidad, estaba Patri con su bibliografía, ¿sabes? Sobre todo Carlos González, Con su que máster. su máster en maternidad, claro. Y que, oye, que es maravilloso leer, es maravilloso informarse, pero ¿qué pasa? Me da la sensación, por lo menos en mi caso, que puse el foco mucho fuera, ¿sabes? Y me olvidé de mí misma, de quién era yo, como tú dices, y de escuchar mi propia intuición. Y al final, cada hijo tiene a la madre que necesita y cada madre tiene al hijo que necesita. Entonces, muchas veces ponemos fuera, ¿no? O nos dedicamos a escuchar. Fíjate, fue un proceso como ir como lo que tú has dicho de péndulo, ¿no? Como me han criado así, pues me voy al extremo contrario. Me doy cuenta que también se me está yendo y entonces ahora vuelvo al centro y voy como balanceándome, buscando mi lugar, mi propia forma de ser madre, ¿no? Y cómo eso lo encajo con el resto de yoes, ¿no? De ser mujer, de ser pareja, de ser amiga o de ser que no es fácil, lo sé, pero ostras, que hubiera agradecido mucho ese tipo de consejos, ¿no? En el momento en el que yo estaba ahí metida en un, tengo que ser, como tú has dicho antes, ¿cómo ser buena madre, ¿no? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo ser buena madre? Venga, ahí te la lanzo. ¿Cómo ser buena madre, Lidia? Bueno, yo en los grupos, ayer por ejemplo hice un grupo de crianza y trabajamos los miedos y me en un poquito todos los miedos y uno de los miedos que salió es a no hacerlo suficientemente bien, ¿no? A no estar favoreciendo el desarrollo suficientemente bien de mi hijo. Pues eso es el miedo a no ser una buena madre. Total. Y yo les decía,
vamos a ver, y eso lo comparto con una compañera que trabaja en Círculo de Seguridad, Mercedes Laguas, y ella dice, los niños no traen manual de instrucciones, pero ellos, propiamente ellos, son el propio manual de instrucciones, ¿vale? Qué Entonces, bonito es. ser una buena madre lo podemos ir reconociendo más a través de cómo se están desarrollando nuestros hijos, cuál es el estado habitual de nuestros hijos, cómo es su actividad autónoma, cómo es su regulación en todas las áreas. Ese es como los indicativos, ¿no? Si yo Ujú, tengo un niño, un bebé, que tiene actividad autónoma, que está interesado por descubrir el mundo, que se relaciona de una forma eh, tranquila, amable con los demás, que tiene una capacidad de concentrarse en determinadas actividades o mantener conversación o de estar un poco en sintonía con aquello que está ocurriendo en el momento presente, que es mm, disfrutón, come mm. bien, come bien. Ya entiendo, entendemos bien, entre comillas. Claro, yo soy una madre suficientemente buena. ¿Por qué? Mm, Porque los hechos al final vayámonos a los hechos, ¿no? Que están ujú. diciendo. Muchas veces tenemos a niños que están así, sin embargo, nuestra parte crítica, nuestra parte Exigente también, diría yo, ¿no? Esas expectativas que nos generamos, ¿no? que nunca nada es suficiente, va a poner la lupa en aquello que no ha sido perfecto en este día, ¿no? Pero es que Total. le pegó a otro niño y entonces no es empático, no, cariño. Los Mm, niños son niños, vamos a dejar que mm, puedan cometer, pues, para que tengan un mal día, que tengan momentos donde no hagan las cosas como nosotros creemos o esperamos, vamos a permitir. Pero si en mm. la generalidad, en el día a día, tú sientes que tu niño está enchufado a Sí. la ¿no? A la actividad, a la conversación, a la relación con los demás, y tiene unos buenos ritmos y unas buenas estructuras a nivel de lo básico, ¿no? Mm, Alimentación, ejercicio, vitalidad. mm. No te rayes, por favor, que Sí, somos sí, muchos. yo creo que ahí hay una parte que además las PAS podemos aprovechar, es esa mega empatía que tenemos, esa intuición maravillosa, porque al final tu intuición como madre, el tú observarlo, ¿no? Más allá de juzgarlo, analizarlo o ver si encaja con todos los niños, si lo hace igual que todos, si es el niño perfecto, si es lo que yo espero que sea, es como aceptar al niño como es, ¿no? Y fiarte también de tu instinto, y es lo que tú dices, si el niño o la niña están bien, ¿no? Si están felices, si es que eso se nota, esa energía, ¿no? Que Pues ya atienden, está, es suficiente. que atienden límites, gestiona la frustración otra vez suficientemente bien. Un Claro. niño no va a gestionar bien la frustración porque no tiene la capacidad de gestionar bien la Mm, frustración. De mm. hecho, yo creo que hasta los 20, ¿vale? Más para atrás, y yo digo, espérate, que al final vamos a poner la infancia con 30 años, ¿no? Espérate, ¿vale? Sí. O, dentro de que lo que es un niño, que un niño va a liarla, un niño seguro va a liarla, va a tener momentos difíciles. Dentro Mm, de o si nos vamos a una etapa más temprana, más un bebé que duerme bien, mm, que come bien, que está poniendo peso, que descubre el mundo, que está ujú, orientado, ganas de explorar, que se mm, mueve. Es un bebé que está bien. mm. Por lo tanto, yo lo estoy haciendo suficientemente bien. Mm. Cuidar con la madre perfecta. Ya, Cuidar muchísimo. totalmente. Y después también aceptar a nosotros nuestra imperfección, ¿no? Porque yo como madre, como que parece, igual que tú dices que ponemos el foco a veces en que el niño hoy ha pegado, ¿no? Quizás estamos todo el día entregados a entregados a nuestra causa, ¿no? Y haciéndolo lo mejor que podemos, pero se nos va un grito, ¿no? Se nos va un mal gesto o se nos va un día porque es cierto que, bueno, especialmente las PAS, que nos sobreestimulamos mucho, ¿no? Y tenemos un nivel de tolerancia al ruido, al estrés, ¿no? Al movimiento que la maternidad, jo, pues es que en ese sentido es un cambio radical. O sea, ruido, no dormir, no descansar. Normalmente, si no ponemos límite, muchas personas, ¿no? Muchas visitas, muchos encuentros, ¿sabes? Como, y todo eso, preocupaciones por qué le puede pasar, qué no le puede pasar, se va haciendo una bola y es normal que también petemos, ¿no? A veces, ¿no? Es que o sea, es totalmente natural y normal y también el ser compasivas con nosotras mismas y decir, bueno, pues lo hago lo mejor que puedo y bueno, y si necesito ayuda la pido, ¿no? Y si no,
pues oye, acepto que no soy perfecta, ¿no? También, ni como madre ni como persona, y que bueno, y que mi hijo, pues, y mi hija, si ellos están medianamente bien, como tú dices, pues tan mal no lo están haciendo, ¿no? Y un poco... Patri, súper importante que busquemos también cuando tenemos dificultad, que Ujú, busquemos criterios de las personas que están rodeándonos y que nos quieren ujú, para ir librando un poco el nuestro, ¿vale? Porque el problema está en tolerancia cero a mis errores. Eso va a generar daño porque va a ser una madre que se va a sentir culpable, que va a estar sobrecompensando y que se va yendo y al final hay petas, como tú dices, la ujú, rabia no va a poder controlarse tan fácilmente. Y tolerancia 100 a soy humana y me doy el permiso y entonces pues, hago todo lo que puedo, puede ser también ya, soltar, ¿vale? te entiendo. A veces estamos en el 0, en el 100, en el 0, en el 100 y bueno, calibrar. Cuando estoy en el soltar, eso también tiene repercusiones y Claro, los niños lo viven y lo expresan a nivel de sintomatología muy rápido. Cuando yo he como bajado las manos y he dicho, venga, me rindo, ¿no? Me rindo por mm, completo. Ahí también es importante buscar ayuda. mm, Casi siempre la ayuda se busca en la superexigencia, no se busca en el otro lado, pero los daños, entre comillas, para el vínculo y el desarrollo del bebé cuando estamos de forma negligente por te saturación entiendo. Mm. son bastante más importantes muchas veces para los peques, ¿vale? Sí, Bueno, entiendo que hablas como de una especie de como de dejadez, ¿no? De desidia, en el sentido de decir, bueno, me, suelto o un poco la responsabilidad de esto, ¿no? Y que incluso, sea... o incluso me deprimo porque he estado, porque a veces funcionamos a pendulazos, Ujú, ¿vale? Puedo estar sin ya tener la capacidad, porque me he exigido mucho y he desgastado y mi ventana de tolerancia al estrés ha hecho mm, algo de ahí y de alguna manera se instala un estado depresivo que quiere protegerme, porque la depresión viene siempre a protegerme, ujú, pero que ahora es como que me impide tomar responsabilidad. Hay que ver qué pasa ahí y que vale. los seres queridos también nos hacen muchas veces de, bueno, pues creo que eres muy exigente contigo misma o creo que, bueno, pues que te falta energía o que te O está pasando fuerza. Sí. un poco desconectada. Ujú, Cualquiera de los dos va a ser bueno, uno de los casos donde es importante pedir ayuda. ujú. Qué maravilla. La verdad es que yo hablaría contigo horas, Lidia. Tú sabes que ya llevamos casi media, bueno, más de media hora hablando y se va acabando el tiempo del programa. Bueno, este tema, o sea, se me han quedado un montón de preguntas pendientes. Quizás, no sé si podemos hacer una segunda parte, porque es verdad que me parece tan importante. O sea, para mí fue un cambio tan brutal, yo siempre lo digo, ¿eh? Fue una de mis grandes crisis y al mismo tiempo de mis grandes impulsores en la vida, ¿no? Y se puede aprovechar de verdad para salir, como tú dices, con ese pan debajo del brazo, ¿no? Pero que es ese cambio, ¿no? Esa transformación y bueno, y aprovechar para mirar muchas cosas y que te pone por delante el simple hecho de eso, pues de ampliar la familia, ¿no? Bueno, incluso de querer, ¿no? Ampliarla. O sea, todo este proceso que se vive me parece, vamos, una pasada. Bueno, pues dime. Patri, muy importante, sobre todo a que somos intensitas, La comunidad paz aquí incluida. ¿verdad? No ver esto como un proceso tremendo y dramático, y no. La crianza de un niño se hace día a día. Y si verdaderamente vamos día a día y tenemos cuatro cositas claras, cuatro cositas, y en la relación de pareja esto se trabaja para que seamos equipo, Ujú, no es un proceso que te tengas que comer de una forma que te vas a indigestar. Es un proceso que yo se lo digo muchas veces a las mujeres. Es, un niño no se traumatiza un día puedes cometer un error, los errores merecen corrección, no ujú. castigo. Claro, total. La corrección, vamos construyendo la madre. Bienvenidos los errores que nos van ayudando y cada día esto es un proceso que si lo vivimos pues de una forma sin tanta intensidad o con una perspectiva como Menos dramatismo, ¿no? Con menos... que no nos resulta fácil no vivirlo Ya. con. Entonces acompañarse ahí, los grupos de crianza, Ujú,
relativizar en cierta medida. Todo esto es importante. Va a Ujú, haber personas que no están dentro del rango paz, ujú. que a necesitar es que alguien venga y les pegue un zamarreón y les diga, che, aterriza, cojones, que esto también es importante, ¿vale? Sí, Aquí, criatura, el mundo ha cambiado, ¿vale? ya Pero, entiendo. pero en el rango paz, al menos mi experiencia, lo Sí. que va a hacer es que poder decir, espérate, un día cada vez lo estoy haciendo lo mejor que puedo, me perdono y abrazo y cambio la lupa a ver lo que sí hago, cambio la lupa a lo que sí consigo, cambio la lupa al momento y a la conexión con la pareja y en Mm, cuanto al equipo de padres que somos. Y eso es importante tenerlo presente. mm, No, porque lo presentamos de una forma romántica y a veces el mm. romance se puede vivir pues como va a ser muy intenso, va a ser muy importante. Bueno, va a ser importante, pero va a ser un poquito importante cada día. Sí, te entiendo. Sí, o sea, el basarte más en el día a día, en cada momento, en el presente, ¿no? Y no tanto evaluar o juzgar, ¿no? Cómo lo hacemos, dejamos de hacer, sino centrarte en, bueno, voy poco a poco, voy aprendiendo conforme voy haciendo, yo siento que es así, ¿eh? Para mí, esto es como un péndulo, como tú decías antes, ¿no? En el que al final vas encontrando tu sitio, ¿eh? Y yo ahora me siento más en mi sitio que hace un tiempo, la verdad, me ha costado. Pero oye, he aprendido mucho por el camino y ahora es verdad que la cosa está en general, es lo que tú dices, ¿no? Para mí el indicador son cómo están ellos, ¿no? Cómo están los niños, cómo estamos nosotros como pareja y ahora pues estamos en un momento fantástico, ¿no? Pero que es verdad que, oye, que no pasa nada si un día la cagas. Yo siempre lo digo, yo cuando a mí se me va alguna vez, porque yo con mi sobreestimulación algún día pues se me va, pues yo reparo, ¿no? Hablo con ellos, oye, esto es cosa mía, no tiene nada que ver con vosotros. Y ya está, y seguimos. Y ellos también se han acostumbrado cuando hacen eso a reparar ellos. Entonces es maravilloso, porque al final, para mí una de las claves de poder acompañarlos es primero mirarte a ti misma también, ¿no? Y ver todo eso que tú tienes, que a través de tu ejemplo y de tu trabajo personal puedes darle a ellos, ¿no? Para mí eso ha sido un gran también aprendizaje. Deja de centrarte en ellos y céntrate más en ti misma y a ver qué puedes ofrecer desde ahí, ¿no? Con esos recursos que tú vas aprendiendo y esa forma también de mirarte, de cuidarte y de seguirte a ti misma, ¿no? Así que, bueno, pues maravilloso. Te quería pedir que nos recomendases un libro, si te apetece, alguno que no sé, que te haya inspirado, que creas que pueda venirle bien a una mujer en este proceso o una familia. Pues mira, para mí Ivone Olza es una de las referentes, es una psiquiatra muy importante en el ámbito perinatal, fue una gran activista y es una gran activista eh, participando en el Parto es Nuestro y fue la gran revolución de nuestro país en el aterrizaje Ujú, feto a través de en ese momento el parto, pero también extensible a las lactancias, a las crianzas, a la maternidad en sí. Y acaba de sacar un libro que se llama, tuvo un libro anterior que se llama Parir y uno que ujú. se llama Dar. Y yo estoy deseando de pillarlo porque viniendo de ella seguro que es una maravilla. Perdona, pero no te he escuchado bien, Lidia. El primero se llama Parir y este segundo, ¿cómo se llama? Estar. Gestar. Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito nombre, qué maravilla. Vale, pues me lo apunto a mi lista también de... Yo tengo, cada vez que hago un programa, de verdad, o sea, mi lista de libros está creciendo a unos niveles que yo no sé, te necesito vidas para poder leer todo lo que quiero. Estás recién salido del horno y yo no lo he que todavía no sé ni si está disponible para la compra todavía, pero ella ya lo ha presentado y viniendo de ella me parece que es una joya, seguro. Qué guay. Pues muchísimas gracias, Lidia. Estoy encantada de haberte tenido aquí. Me gustaría que nos dijese para aquellas personas, familias, mamás, que quieran contactar contigo, dónde pueden encontrarte y de qué forma pueden llegar a ti. Pues yo soy un poco terrible para redes y creo que muy bien cómo es el perfil que tengo. Rumbo.org, ese seguro que lo vais a encontrar, Sí. ese espacio. Y luego yo, el mío es Lidia Claudel, perinatal, creo, pero luego lo cambié a 20 lunas porque hay un momento donde, y creo que he vuelto otra vez a Lidia Claudel, perinatal. Y, pero bueno, estoy muy publico muy poquito, no Ujú. redes, hay algunas veces que me surge alguna idea, alguna cosita y eso sí, sí puede estar ahí, pero
bueno, casi siempre me vas a encontrar aquí. Sí, Este es Rumbo, estamos en el polígono Pisa, en Mairena del Aljarafe, en tenemos una Sevilla. Sevilla, tenemos una bonita y aquí pues hacemos los grupitos, las terapias, nuestro espacio. También es Mm. un espacio que atiende en atención psicológica a niños, adolescentes, adultos, o sea que Mm. El tendemos. espacio, el espacio es maravilloso. Yo estuve allí, tuve la suerte de estar allí un día hablando de alta sensibilidad y la verdad es que la energía que se respira es una pasada, ¿eh? Para deciros también que ella no lo ha dicho, pero tiene su página web también de rumbos y ahí también podéis encontrarla a ella y a todos sus compis y ver un poco más de su proyecto que es pionero vamos, y maravilloso, os lo digo de corazón. Así que os animo que le echéis un vistacillo y que si tenéis cualquier cosa, contactéis con ella porque seguro que os atiende maravillosamente. Aprovecho la cuña y no puedo dejar de mencionar nuestro campamento, entre otras cosas porque me parece que es una joya. Es el único campamento en Andalucía que está centrado en la inteligencia emocional, en el acompañamiento emocional y en la pedagogía de la aventura. Y bueno, pues la hacemos en julio, del 15 al 23 de julio. Este año va a ser en el bosque, en Grazalema, como el año pasado, que estuvimos muy a gusto allí. Y bueno, es uno de los dispositivos que a mí me parece más bonito. Los niños a partir de los 7 años, Te voy a preguntar la edad, te voy a preguntar la edad justo eso, a partir de 7 años. de los 7 añitos, 6 7 años, a lo mejor si van con hermanos mayores, pues sí, con 6 ya están más preparados. Ujú. Y pues un espacio de crecimiento y de acompañamiento y de conexión con la naturaleza muy chulo. Qué Bueno, guay. Bueno, me parece un plan que me entran ganas de irme a mí, ¿sabes? sí, Porque entre que es en Grazalema y que vais a hablar de esos temas, es como, ¿dónde hay que apuntarse, ¿sabes? yo Así reviento que, hacia el último día, pero es una pasada. qué guay, qué guay. Pues nada, seguro que es vamos, una pasada estar allí. A ver si os animáis a hacer uno también para adultos, ¿no? Y nos Sí. vamos. Nos lo piden los padres muchísimas veces, pero las veces que lo hemos lanzado, luego al final los padres no se dan ese permiso. Es una Ya, realidad. total, total. Sí, sí, nos cuesta soltar. Bueno, yo os cuento que a mí, como siempre, podéis encontrarme en redes, en Instagram, como Patricia Fernández, con Y, en Facebook y en LinkedIn, en Sevilla, en Crisálidas, donde tenemos una comunidad para personas altamente sensibles. La web es www.cbdcrisalidas.com, con Y también. Y nada, pues que es un placer haber estado con vosotros. Y con Lidia, por supuesto, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Sí, cariño. Recordaros que estamos en Relax FM, una emisora enfocada al bienestar, que este programa queda grabado en formato podcast y lo podéis ver en las principales plataformas, Spotify, Evox, también ahora como novedad el vídeo lo podéis ver en YouTube. Y nada, que esperamos que hayáis disfrutado y que tengáis un bonito día y os dejamos ya hasta dentro de 2 semanas y os mandamos un sensible abrazo. Hasta la próxima. Chao.